Alex Saab, empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido en Caracas durante un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI. Según reportes de medios internacionales y colombianos, Saab sería extraditado a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunció la retirada inmediata de 700 agentes federales de inmigraciones de Minneapolis, en el estado de Minnesota, una decisión que marca un giro parcial en la operación federal de deportación que ha generado fuertes tensiones en esa ciudad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó el nombramiento de Perú como aliado principal no miembro de la OTAN, una designación estratégica que fortalece los lazos militares y de seguridad entre Washington y Lima. Al presidente estadounidense Donald Trump no le sorprendió la oleada de ataques lanzados por Rusia sobre Ucrania e instó a su par de Rusia, Vladimir Putin, a poner fin a la guerra. Venezuela vivió un giro inesperado en su escenario político y judicial. Alex Saab, empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido en Caracas durante un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI. Según reporte de medios internacionales y colombianos, Saab fue arrestado en la madrugada alrededor de las 2:30 de la mañana. Saab, de nacionalidad colombiana y venezolana, ha sido una figura clave en los negocios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, especialmente en contratos relacionados con el programa de alimentación y varios proyectos de importación y construcción. La detención tuvo lugar semanas después de que la presidenta interina Delcy Rodríguez lo destituyera como ministro de Industria y Producción Nacional en medio de una reorganización del gabinete, tras la captura del propio Maduro a principios de este año. Fuentes de inteligencia estadounidense indicaron que Saab quedó bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia mientras se evalúa su posible extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con delitos financieros y corrupción, incluyendo presunto lavado de activos. Además de Saab, en el mismo operativo también fue detenido Raúl Belisario Corrín, un empresario venezolano propietario del canal Globovisión, quien también ha estado sancionado por Estados Unidos por presuntos sobornos y lavado de dinero. La figura de Saab ya había estado en el Centro de Investigaciones Internacionales. En 2020 fue detenido en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos por cargos de sobornos y lavado de dinero, y pasó más de 3 años bajo custodia estadounidense antes de ser liberado en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que está trabajando intensamente en la ley de amnistía que prometió el último fin de semana, un proyecto que ha generado gran expectativa tanto dentro como fuera del país. Rodríguez explicó que se encuentra en el proceso de elaboración y articulación de esta normativa que debe ser presentada al Parlamento venezolano para su consideración y aprobación. La mandataria dijo que la iniciativa busca establecer una amnistía que abarque todo este periodo de violencia política y extremismo y permitía avanzar hacia una política nacional de reconciliación y paz. Esta ley fue solicitada con urgencia al Parlamento la semana pasada, en medio de un contexto de fuertes demandas sociales y políticas tras la captura de Nicolás Maduro y las subsecuentes excarcelaciones parciales de presos políticos. Rodríguez vinculó su trabajo en la ley de amnistía con las expectativas de decenas de familias de presos políticos que desde hace semanas permanecen frente a diversas cárceles del país, a la espera de la liberación de sus seres queridos. Desde el 8 de enero se han excarcelado a más de 340 presos políticos, aunque todavía unas 680 personas permanecen detenidas, según cifras y observadores independientes. La presidenta encargada también destacó la conversación franca que sostuvo recientemente con la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, quien afirmó que su gobierno apuesta por una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática, un contexto que, según Rodríguez, influye en el avance de esta ley. El proyecto todavía no ha sido debatido en sesión parlamentaria, aunque se prevé que la primera discusión se dé este jueves.
legisladores de la oposición han exigido celeridad en su trámite, con expectativas de un primer debate. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han recibido con atención este anuncio, aunque siguen instando a que la ley sea redactada con transparencia y claridad para que garantice la libertad plena de los beneficiarios y no quede supeditada a interpretaciones restrictivas de las autoridades. La justicia argentina solicitó a Estados Unidos la extradición del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, para ser indagado en una causa por crímenes de lesa humanidad, según una resolución judicial emitida el miércoles a la que accedió la France Press. Maduro fue depuesto durante una incursión militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero. Desde entonces está preso en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico. Un juez argentino libró el miércoles un exhorto internacional a los Estados Unidos de América a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros para ser indagado en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal. En 2024, la justicia argentina había solicitado la captura internacional del entonces presidente Nicolás Maduro en esa causa, derivada de dos denuncias realizadas por la Fundación de George y Amal Clooney y separadamente el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. En 2023, las dos organizaciones denunciaron al gobierno de Venezuela por violaciones a los derechos humanos ante la justicia argentina, citando el principio de jurisdicción universal. Ambas querellas fueron luego unificadas en una sola causa. El abogado Tomás Farini Dugán, integrante del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y querellante de la causa, explicó a la France Press que la resolución de este miércoles responde a que si un imputado es detenido en otro país, el juez argentino que pidió la captura tiene que pedir la extradición. Farini Dugán dijo que si Estados Unidos no accede a la extradición, pedirán que Maduro sea indagado por esta causa en el país norteamericano, para que el proceso pueda pasar a juicio oral, aunque Maduro no esté detenido formalmente en Argentina. En un escenario económico que durante años ha estado marcado por la hiperinflación y la escasez, Venezuela ha registrado en los últimos días una baja inesperada en los precios de algunos productos básicos, una situación que ha sorprendido a consumidores y analistas justo cuando se cumple un mes de la captura de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Según un reporte de CNN, en algunas cadenas de supermercados de Caracas, el precio de la carne de res cayó de casi $14 por kilo a $9 en una semana, lo que representa una reducción cercana al 36% en ese producto específico. Esta baja también se observó en productos como pollo y otros alimentos perecederos, en contraste con el incremento generalizado que caracteriza a la economía venezolana. Esta tendencia comenzó a evidenciarse días después de la operación militar que resultó en la captura de Maduro y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, lo que ha generado ciertos movimientos en la economía que todavía están siendo estudiados. Sin embargo, esta reducción no implica una recuperación generalizada ni sostenida de los precios en Venezuela. Economistas consultados por CNN advierten que se trataría de excepciones puntuales y coyunturales en medio de una economía que sigue siendo profundamente volátil y con niveles de inflación acumulada extremadamente altos. Por ahora, expertos también subrayan que la economía de Venezuela sigue profundamente debilitada, con una producción que, aunque muestra señales de recuperación en el petróleo, todavía enfrenta grandes retos estructurales y heredados de años de crisis económica y sanciones. Además, algunos analistas señalan que las medidas económicas impulsadas en los últimos días, incluidas reformas legales y movimientos en el sector petrolero, pueden estar sembrando expectativas de moderación inflacionaria, pero estos cambios tardarían en traducirse en beneficios reales para la mayoría de los consumidores. El gobierno de Estados Unidos anunció la retirada inmediata de 700 agentes federales de inmigración de Minneapolis, en el estado de Minnesota, una decisión que marca un giro parcial en la operación federal de deportación que ha generado fuertes tensiones en esa ciudad.
La medida fue confirmada por Tom Homan, enviado especial de la Casa Blanca para Asuntos Fronterizos, quien explicó que el Departamento de Seguridad Nacional retirará a los agentes de las fuerzas desplegadas en la región como parte de la llamada Operación Metro Surge, que comenzó en diciembre con el despliegue de cerca de 3.000 efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Según Homan, la decisión responde a una cooperación sin precedentes entre las autoridades estatales y locales con las agencias federales, particularmente en el ámbito de acuerdos para que las cárceles notifiquen a ICE cuando personas detenidas puedan transferirse a custodia migratoria, lo que reduciría la necesidad de tarifas, operaciones de las calles. Quiero agradecer a los sheriffs, al gobernador y al fiscal general. Creo que estamos en una situación mucho mejor que nunca. Nunca habíamos tenido este nivel de cooperación. Y no me iré hasta que hayamos terminado, pero me complace decir que estoy muy satisfecho con el equipo directivo y su acercamiento a los alguaciles, al Estado y a los jefes. A pesar del anuncio, la retirada parcial no significa el fin de la operación. Los alrededor de 2.000 agentes que permanecerán en Minnesota siguen representando una presencia muy superior a los niveles habituales de aplicación migratoria en el estado antes de la operación especial, que llegó a desplegar aproximadamente 3.000 efectivos federales. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jack O'Frey, calificaron la reducción como un paso inicial positivo, pero insistieron en que se debe retirar completamente la operación federal y permitir investigaciones independientes sobre los enfrentamientos y los homicidios ocurridos durante las acciones de ICE y la CBP. El Clan del Golfo, el principal cártel del narcotráfico en Colombia, suspenderá las negociaciones de paz en Qatar con el gobierno de Gustavo Petro, en rechazo a los acuerdos del presidente con Donald Trump para atacar a su líder. La organización, responsable del mayor volumen de exportación de cocaína desde Colombia, protestó luego de que los mandatarios priorizaron las acciones militares y de inteligencia contra su jefe, Chiquito Malo, durante una reunión el martes en la Casa Blanca. En tanto, militares colombianos mataron a 7 rebeldes de la guerrilla ELN, según informó el miércoles el ejército. Los uniformados emprendieron un ataque contra el Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las FARC en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, según un mensaje enviado a periodistas. El presidente colombiano ha enfrentado fuertes críticas por su política de negociar la paz con los principales grupos armados del país, que se habrían fortalecido durante su mandato. En el caso del Clan del Golfo, el mismo gobierno reconoce que aumentó en número sus miembros. El presidente Donald Trump pidió el martes a los estadounidenses que pasaran página del escándalo de Jeffrey Epstein. El mandatario insistió una vez más en que había sido exonerado por el último lote de archivos publicados, cuando enfrentó el martes nuevas preguntas en la Casa Blanca sobre el financista. Creo que realmente es hora de que el país se centre en otra cosa, ya que no salió nada sobre mí, salvo que se trataba de una conspiración en mi contra, literalmente, por parte de Epstein y otras personas. Pero creo que ya es hora de que el país se ocupe de otra cosa, como la salud o algo que le importe a la gente. La reciente publicación de millones de documentos relacionados con Epstein han causado una investigación contra el ex embajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, quien renunció a la Cámara de los Lores del Parlamento británico en medio de las acusaciones de que había facilitado información confidencial al difunto delincuente sexual. Mientras tanto, en Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary testificarán a finales de febrero en el Congreso sobre sus lazos con Epstein. El comité que investiga el caso desea escuchar el testimonio de Bill Clinton debido a sus vínculos de amistad con el financista, y a Hillary Clinton por lo que sabe de esos lazos. Ni Trump ni los Clinton han sido acusados de delitos penales relacionados con las actividades de Epstein. ¿Sabías que Perú acaba de ser designado aliado principal no miembro de la OTAN por Estados Unidos? ¿Qué significa exactamente este nuevo estatus? ¿Y cómo puede cambiar el rumbo de nuestra seguridad nacional? Este nombramiento fue oficializado a través de la determinación presidencial número 2026-04, firmada por el presidente Donald Trump.
El presidente encargado, José Gerí, incluso recibió esta semana las cartas credenciales del nuevo embajador estadounidense Bernie Navarro en Palacio de Gobierno. Con esta designación, nuestro país se suma a Argentina y Colombia como los únicos países de América Latina que tienen este estatus, lo cual implica un reconocimiento de una alianza de nuestro país con el gobierno estadounidense. ¿Pero qué implica ser aliado principal fuera de la OTAN? Aunque no representa un compromiso militar directo, este estatus permite a Perú acceder a beneficios clave en defensa, seguridad e innovación tecnológica. Vamos a revisar sus implicancias más importantes. Acceso preferente a material y tecnología. Perú podrá acceder a préstamos de materiales, equipos y tecnología para proyectos conjuntos de investigación, desarrollo y pruebas. Esto no solo actualiza nuestras capacidades militares, sino que abre la puerta a colaboraciones tecnológicas con Estados Unidos y otros aliados estratégicos. Reservas de guerra en territorio nacional. Con esta designación, Perú puede ser considerado para albergar reservas militares estadounidenses fuera de sus bases. Esto convertiría al país en un eje logístico clave en la región y refuerza la confianza bilateral en temas estratégicos. Capacitación y cooperación multilateral. El nuevo estatus también facilita la firma de acuerdos de entrenamiento con Estados Unidos. Tanto en formato bilateral como multilateral, permitirá que nuestras Fuerzas Armadas reciban instrucción de alto nivel bajo esquemas de financiamiento compartido. Prioridad en artículos de defensa excedentes. Finalmente, el país sería elegible para la entrega prioritaria de artículos de defensa excedentes conforme a la Ley de Asistencia Exterior de Estados Unidos. Este acceso preferente, especialmente relevante para naciones ubicadas en el flanco sur de la OTAN, permitiría al Perú fortalecer su equipamiento sin asumir los costos de adquisición plena. Si bien los beneficios son tangibles, la designación también implica responsabilidades políticas y diplomáticas. El Perú deberá mantener estándares de transparencia, disciplina institucional y alineamiento estratégico para sostener la confianza de sus socios. En un contexto de modernización de nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo en nuestra flota aérea de combate, este hecho toma relevancia, pues el F-16 norteamericano es uno de los aviones que el gobierno de José Gerí evalúa comprar. ¿Crees que esta alianza con Estados Unidos fortalecerá verdaderamente nuestras Fuerzas Armadas o nos vuelve más dependientes en materia de defensa? Te leemos en comentarios. Cuba registró en la madrugada del martes 0 grados en la provincia de Matanzas, vecina de La Habana, la temperatura más baja de la historia de la isla, informó su Instituto de Meteorología. La entidad precisó que 32 estaciones meteorológicas del país reportaron valores inferiores e iguales a 10 grados Celsius durante la madrugada del martes. Además destacó que el récord anterior, que databa de 1996, era de 0,6 grados y se reportó en la estación de Bainoa. Según el instituto, el inusual descenso de las temperaturas en Cuba se debe a la llegada de un frente frío muy intenso procedente de Norteamérica, que arrastró una masa de aire polar hacia el Caribe. La combinación de cielos despejados, aire seco y vientos débiles durante la madrugada favoreció un enfriamiento acelerado, que llevó las temperaturas a niveles poco habituales en una isla acostumbrada al calor tropical casi todo el año. Cuba tiene registros meteorológicos desde mediados del siglo XIX, aunque los más confiables provienen de la segunda mitad del siglo XX. La filial de la compañía hongkonesa CK Hutchison anunció un arbitraje internacional contra Panamá. Panama Ports Company alega que sufrió graves daños tras la decisión de la justicia de ese país de anular la concesión que le permitía operar 2 puertos en el canal interoceánico. Pekín fustigó el miércoles la decisión judicial y acusó a Estados Unidos de intentar monopolizar el canal y socavar el derecho internacional. China defenderá con firmeza los derechos y los intereses legítimos y legales de las empresas chinas. Lo que quiero destacar es que las palabras y acciones de Estados Unidos nuevamente exponen su mentalidad de guerra fría y su sesgo ideológico. En los meses previos, el presidente Donald Trump había amenazado con recuperar esa estratégica vía construida por Estados Unidos, diciendo que está bajo control de Pekín, pese a que está administrada por una institución pública panameña autónoma del gobierno. Tras la decisión judicial, el gobierno panameño anunció que la compañía danesa Maersk asumiría de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión.
El veredicto llegó en medio de un demorado proceso de venta de los puertos que Hutchison anunció en marzo de 2025 para ceder su participación en las terminales panameñas a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock, como parte de un paquete valorado en $22.800 millones. La operación fue vista con buenos ojos por Washington, pero se ralentizó luego de que China advirtiera que el acuerdo podría perjudicar sus intereses globales y pidió a las partes actuar con cautela, so pena de consecuencias legales. Una corte militar de Brasil anunció el martes que examinará si el expresidente Jair Bolsonaro y varios generales condenados por intento de golpe de Estado deben perder sus rangos en las Fuerzas Armadas, en un caso inédito en el país. El ex jefe de Estado fue condenado en septiembre pasado por la Corte Suprema a 27 años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración para aferrarse al poder de forma autoritaria tras su derrota ante el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. El Supremo Tribunal Militar debe ahora discutir un pedido de los fiscales militares para declarar indignos de mantener sus rangos y beneficios en las Fuerzas Armadas a Bolsonaro, un capitán retirado del ejército, y a 4 altos mandos que fueron también condenados por la tentativa golpista. Nunca hemos tenido un caso como este antes, y estos serán los primeros casos de mala conducta contra generales, y cuando digo generales, por supuesto también incluyo a un almirante. 2 de los jueces de la Corte Militar deben hacer una evaluación preliminar para determinar el inicio del juicio en el plenario de 15 magistrados, 10 militares y 5 civiles, para cuyo inicio no hay plazo previsto. De ser condenado por el Supremo Tribunal Militar, Bolsonaro pasaría a ser un civil y podría tener que abandonar la cárcel de la Policía Militar en el enorme complejo carcelario de Papuda, en Brasilia, donde permanece recluido desde el mes pasado. Esa decisión deberá recaer en el juez de la Corte Suprema a cargo del caso, Alexandre de Moraes, considerado un enemigo del bolsonarismo. El exmandatario ultraderechista de 70 años sufre de problemas de salud como consecuencia de un ataque con cuchillo en 2018, y su defensa pide que sea trasladado a prisión domiciliaria. Al presidente estadounidense Donald Trump no le sorprendió la oleada de ataques lanzados por Rusia sobre Ucrania. El mandatario republicano había anunciado el jueves que Putin había aceptado pausar los ataques contra Kiev durante una semana debido a una ola de frío. Fue de domingo a domingo y se abrió, y él les golpeó duro anoche. No mantuvo su palabra en eso. Es mucho, ¿sabes? Una semana. Aceptaremos cualquier cosa, porque hace muchísimo frío allá. Pero fue en domingo, y él fue de domingo a domingo. ¿No podría ir más allá? Me gustaría que sí. Quiero que termine la guerra. Kiev acusó el martes a Moscú de haber lanzado el ataque más potente en lo que va de año contra sus maltrechas instalaciones energéticas, que dejó a cientos de miles de personas sin calefacción bajo un frío extremo. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el ejército ruso disparó 71 misiles y 450 drones de ataque. 38 de los primeros y 412 de los segundos fueron interceptados. Los ataques del martes se llevaron a cabo horas antes de la llegada a Ucrania del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El mandatario ucraniano condenó duramente el ataque y acusó a Moscú de haber aprovechado la pausa para acumular misiles y esperar los días más fríos del año para atacar. Es decir, o bien Rusia cree que ahora una semana tiene 4 días incompletos en lugar de 7, o bien realmente están apostando por la guerra. Rutte recorrió junto al ministro de Energía ucraniano una central termoeléctrica de Kiev alcanzada por un misil ruso durante la noche. El miércoles y el jueves, Abu Dhabi debe acoger un segundo ciclo de negociaciones en busca de una salida diplomática, bajo mediación estadounidense. La alianza entre China y Rusia es un factor de estabilidad en el mundo actual. Eso le transmitió el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin a su homólogo chino Xi Jinping durante un diálogo por videoconferencia. En cuanto a la situación internacional, en un contexto de creciente turbulencia, la alianza entre Moscú y Pekín es un importante factor de estabilidad. Estamos dispuestos a continuar nuestra estrecha coordinación en cuestiones globales y regionales, tanto en el ámbito bilateral como en todas las plataformas multilaterales, en la ONU, los BRICS, la OCS y otras. Moscú y Pekín mantienen fuertes lazos económicos, diplomáticos y militares que se han reforzado desde la invasión rusa a Ucrania en 2022.
Xi y Putin ya habían intercambiado el 31 de diciembre mensajes de felicitaciones por el Año Nuevo, después de reunirse en la capital china en septiembre. En mayo, el líder del gigante asiático había visitado Moscú. En la actualidad, China es un socio comercial esencial para Rusia, como primer comprador mundial de sus combustibles fósiles. El Papa León XIV ha lanzado este miércoles un mensaje de urgencia desde el Vaticano. Durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI ante 7.000 fieles, el pontífice ha puesto el foco en la seguridad global ante el inminente fin del Tratado de Desarme Nuclear New START, que expira este jueves. El Papa instó a Estados Unidos y Rusia a evitar una nueva carrera armamentística, calificando el acuerdo como un paso clave para la confianza mutua. Pero la preocupación del Papa no solo es el futuro, sino inmediata. León XIV ha denunciado el recrudecimiento del conflicto en Ucrania, donde los últimos bombardeos rusos han vuelto a afectar las infraestructuras energéticas en pleno pico de frío invernal. En este contexto, el Santo Padre ha pedido oraciones y ayuda concreta para la población civil. Es urgente sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y de hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos. Un patrimonio custodito da tutti. Finalmente, en su catequesis, el Papa ha reflexionado sobre la interpretación de la Biblia, advirtiendo contra los peligros del fundamentalismo. Ha señalado que los textos sagrados no pueden entenderse sin su contexto histórico y que la Iglesia debe usar un lenguaje que se encarne en la realidad actual. Israel mata a otros 2 palestinos en un nuevo ataque contra Deir al-Balá, en el centro de Gaza. Así aumenta a 23 el número total de víctimas en la oleada de ataques que Israel lleva a cabo en la franja desde la noche del martes. Una fuente del Hospital Al-Aqsa confirmó que las víctimas son una niña de 9 años y un joven, y que hay varios heridos, lo que podría aumentar el número de fallecidos en las próximas horas. Además, un empleado de un hospital administrado por la ONG Médicos Sin Fronteras resultó herido por disparos israelíes en la zona de Farsh, al oeste de Rafah, mientras estaba de servicio en la farmacia del hospital, según una fuente del Hospital Nasser. Esta madrugada Israel volvió a perpetrar ataques letales contra la franja, matando entre las 23 víctimas al menos a 7 niños, incluidos 2 menores de 12 años en Al-Mawasi, sur de Gaza, un bebé de 5 meses y otros en ataques contra la ciudad de Gaza, de acuerdo con fuentes médicas. Además, entre los muertos hay también un paramédico de la Media Luna Roja Palestina, la cual informó de que el fallecido cumplía con su deber humanitario transportando a personas heridas en Han Yunis, cuando fue asesinado en un segundo ataque aéreo contra una tienda. Al menos 30 trabajadores de esta organización de emergencias han muerto durante los 2 años de ofensiva israelí en Gaza, según su propio recuento. Los ataques de este miércoles responden, según Israel, al tiroteo perpetrado presuntamente este martes en el norte de Gaza por milicianos contra sus soldados, en el que uno de sus militares resultó herido. El pasado sábado 31 de enero, Israel volvió a atacar la franja, alegando el avistamiento en un túnel de 4 milicianos, matando a otros 32 gazatíes, incluidos mujeres y niños. El número total de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre aumentó a 556. Entre ellos más de 115 menores, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás. Más de 3.000 personas han sido evacuadas preventivamente en Andalucía. Parte de esta región del sur de España estaba en alerta roja el miércoles por las lluvias provocadas por la borrasca Leonardo. La Agencia Estatal de Meteorología advirtió que las cantidades de precipitación serían extraordinarias. El miércoles se desplegaron en la región soldados de la Unidad Militar de Emergencias. El presidente regional andaluz había solicitado el martes máxima prudencia y sentido común, sobre todo cerca de los cauces de los ríos y arroyos y las zonas inundables. Las autoridades locales pidieron evitar desplazamientos y no salir de casa en las zonas que puedan verse más golpeadas, mientras varias carreteras estaban cortadas por inundaciones o árboles caídos por los fuertes vientos. Las escuelas en casi toda la región permanecerán cerradas.
La decisión de convocar a unas elecciones anticipadas en Japón, tomada por la primera ministra del país, Sanae Takaichi, ha sumido al país en la campaña electoral más corta de su historia moderna, marcada por los retrasos en el envío de papeletas, nevadas récord y algunas otras dificultades. Los comicios convocados por Takaichi para el próximo 8 de febrero han sido ampliamente criticados por la oposición al afirmar, entre otras cosas, que generarán dificultades a las personas mayores para acceder a los centros de votación, además de provocar riesgos para los trabajadores locales que deben fijar y mantener la propaganda electoral en las calles debido a las bajas temperaturas y fuertes nevadas, especialmente en el norte del país. Otro de los aspectos que ha generado críticas de la oposición es la posibilidad de que se retrase la tramitación de los presupuestos para el año fiscal de 2026, que comienzan en abril. Sin embargo, la mandataria ha defendido que unas elecciones generales anticipadas no retrasarán las medidas para combatir el aumento de precios. Aún así, algunos gobiernos municipales han advertido de que la necesidad de dedicar recursos y empleados a las labores electorales implica que la elaboración de presupuestos locales y la implementación de medidas podría retrasarse. Más allá de las dificultades políticas, el sorpresivo adelanto electoral ha dejado poco tiempo para labores logísticas y algunos municipios han tenido que retrasar el envío de papeletas para el voto anticipado, algo muy popular en Japón. Además, materiales como la transcripción al braille de los documentos electorales se han visto afectados y muchos votantes podrían no tener acceso hasta el mismo día de la votación. A pesar de los problemas, Takaichi, la primera mujer al frente de un gobierno japonés, permanece encaminada a hacerse con el mandato popular que la conservadora citó como su principal motivación a la hora de convocar el adelanto electoral. Y algunos sondeos incluso le dan a su partido, el Partido Liberal Democrático, una mayoría absoluta en solitario sin necesidad de socios de coalición. La borrasca Leonardo deja a su paso por Portugal decenas de personas evacuadas, trenes suspendidos e inundaciones. Las riberas de los ríos Volga, Águeda, Mondego, Lis, Tajo, Soraya y Sado están en alerta. A la caída de árboles debido a la fuerza del viento durante el temporal Christine de la semana pasada, que dejó 5 muertos, con Leonardo han aumentado los problemas por inundaciones. Para supervisar las crecidas de los ríos, las autoridades cuentan con 3 medios aéreos para reconocimiento del terreno y ayer hubo uno de la Fuerza Aérea para hacer el mapeo de las zonas. Cuentan además con el servicio de cartografía de esa fuerza para seguir la situación de los ríos vía satélite. El temporal también ha afectado a líneas ferroviarias, algunas de las cuales han tenido que ser suspendidas.